Francisco Matavela en la sección. Doctor Francisco de Matavela, por favor, proceda, doctor, está en su tiempo. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí, le escucha bien, doctor. Sí, doctor, le escuchamos, doctor. Va, muchas gracias. Escucha, doctor. Muchas gracias. Bien, vamos entonces a continuar con el desarrollo de nuestro programa. Previamente quisiera pues hacer una suprema síntesis de lo que vieron en la sesión pasada. A través de Guillermo y Alberto hice llegar mis excusas correspondientes. Tuve problemas con el internet y pues se me dificultó un poco. Entonces vamos a analizar muy someramente quizás los aspectos más importantes de lo que se planteó en la sesión anterior y entramos a la agenda de hoy, que es quizás lo más importante, porque se trata de un grupo de figuras delictivas que son total y radicalmente distintas a las que hemos venido tratando hasta el día de hoy. Cuando hablamos de delitos contra el honor, pues realmente se trata de delitos de acción eminentemente privada. Y eso lo hace totalmente diferente a los anteriores. Pero previo a eso, pues hacemos una suprema síntesis de la exposición de personas a peligro y los delitos contra la seguridad de tránsito. Solo subrayando un par de cosas para no perder mucho tiempo. En cuanto a los delitos de la exposición de personas a peligro, lo más importante que ustedes tienen que advertir ahí es que son delitos de peligro, no son delitos de resultado. Es decir, lo que el Estado castiga a través del derecho penal en los tipos penales como el abandono de niños y personas desválidas, el abandono por estado afectivo y la omisión de auxilio, por ejemplo, lo que se castiga, lo que se reprime de parte del Estado es exponer a peligro a una persona. No se necesita que haya un resultado dañoso. Si, por ejemplo, cuando se abandona a un niño, una persona desválida, si a consecuencia de ese abandono, dice el párrafo siguiente del 154, ocurriera la muerte del abandonado, entonces la sanción será de 3 a 10 años, o sea, se agrava. Pero lo que me interesa a mí advertir aquí es que lo que se castiga es el abandonar a un niño menor de 10 años o a una persona incapaz de valerse por sí misma. No importa que pueda pasar algo o no. Es decir, el delito se consuma con el abandono. ¿Por qué? Porque son delitos de peligro. Igual en el abandono por estado afectivo. Lo que pasa es que en el abandono por estado afectivo sigue la misma relación que hemos tenido en los delitos que hemos analizado con relación a la madre. Y aquí otra vez lo mismo. Dice la madre que impulsada por motivos íntimamente ligados a su estado le produzcan indudable alteración psíquica, abandonar a su hijo. En el infanticidio, a consecuencia de ello, le da muerte. Acá, pues no le da muerte, sino que la madre, a consecuencia o de los problemas que sufre, lo abandona por la alteración psíquica que está sufriendo. Acá lo que se trata de entonces, una vez más, pues, de reprimir o castigar por parte del Estado, es el peligro en que pueda poner al niño en el caso de que lo abandone. Si a consecuencia del abandono resultara la muerte del hijo, la sanción será de 1 a 4 años, o sea, se agrava, porque en todo caso, acá la madre no le está dando muerte, ella lo fue a abandonar. Y puede ser que muera por otras razones, otras circunstancias. Claro que hay un abandono por estado afectivo, pues agravado. Y en la omisión de auxilio, lo hemos dicho varias veces, lo que se castiga es el omitir prestar auxilio. Yo les decía, si alguien pues que vive frente a la
vía férrea, les decía yo, el otro día, pues sale de su casa y ve que su vecino, el hijo de su vecino, es un niño de 6 años, Juanito, está jugando carritos en medio de la vía férrea. Él lo pasa saludando, le da los buenos días y se va. Solo con eso ya cometió el delito de omisión de auxilio, porque es un delito de peligro. Es decir, él lo que tiene que advertir es no darle los buenos días a Juanito, sino que quitarlo de ahí. No importa que es que ese día no pasó el tren, no va a pasar el tren y no le pasó nada. No, eso no tiene nada que ver. Dice, quien encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años, a una persona herida, inválida o amenazada de inminente peligro, omitiere prestarle auxilio. Si un niño de 5 años está jugando en medio de la vía férrea, obviamente está corriendo peligro. Es decir, no se puede pasar, saludarlo e irse. Si ustedes se dan cuenta, pues estos son los delitos pues, de peligro. Y luego, pues contra la seguridad de tránsito, que ya los vieron y ya los analizaron detenidamente. Solo vale decir algo que es muy discutible. Vean ustedes en la responsabilidad de conductores. Cuando una persona está conduciendo bajo efecto de bebidas alcohólicas o fermentadas, pues muchas veces lo detiene la policía y lo lleva a prisión. Y eso es muy discutible, es lo que se discute. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el tipo penal de responsabilidad de conductores, es decir, son figuras delictivas que de alguna manera, más que castigar, tienden a prevenir un resultado mayor. Y de tal manera que el legislador, en este caso, en estas figuras, no legisló pena de prisión. Entonces, ¿por qué se le va a detener en la discusión? Pues la policía muchas veces desconoce de esto, por supuesto, ¿verdad? Y ven que si alguien está conduciendo bajo efecto de bebidas alcohólicas, pues lo detienen y lo llevan detenido. No, pero vean lo que dice el 157. Será sancionado con multa de 50 a 1,000 quetzales y privación de la licencia de conducir. Privación de la licencia de conducir. Es decir, multa y privación de la licencia. Entonces, la discusión y lo que se critica, obviamente en la práctica forense, muchas veces que a alguien por este tipo de situaciones se le capture. Bueno, ¿y qué se debería hacer? Aunque parezca absurdo, pero lo que hay que hacer es obviamente es dejar que no maneje, ponerle una multa y el carro lo tiene que dejar ahí. Y si él quiere seguir tomándose los tragos o qué sé yo, pues que se va y que lo haga, es problema de él. Es decir, pero acá, pues lo que el tipo penal establece es la multa y la privación de la licencia de conducir. No dice privación de libertad. El artículo 158, 157, dice en el 157, quien condujere vehículos de transporte colectivo sin que se le haya autorizado la licencia de conducir respectiva será sancionado con prisión de 6 meses a 1 año. A eso otra cosa, ahí dice claramente prisión de 6 meses a 1 año. Quien condujere un vehículo de transporte colectivo sin que tenga una licencia especial para ello. Incluso pues el empleador o el propietario o el responsable de la dirección de la empresa, si se trata de persona jurídica, es que emplee conductores de vehículos de transporte colectivo a quienes no haya autorizado la licencia correspondiente, será sancionado con doble de la pena señalada en el párrafo anterior. O sea, la pena está agravada, pero aquí sí habla de una pena de prisión de 6 meses a 1 año. Igual que en la responsabilidad de otras personas del 158. Pero en el típico delito de responsabilidad de conductores, que es conducir pues un vehículo de motor bajo influencia de bebidas alcohólicas o fermentadas,
fármacos, drogas o estupefacientes tóxicas o estupefacientes. Y luego dice el 2, quien condujere un vehículo de motor con temeridad o impericia manifiesta o en forma imprudente o negligente, poniendo en riesgo o peligro la vida de la persona, su integridad o sus bienes, o causando intranquilidad o zozobra. Esos son tipos penales muy clásicos de la responsabilidad de conductores. Es en estos casos donde, pues, el análisis que habría que hacer es que el Código Penal no establece pena de prisión. Entonces no habría por qué detener al conductor de un vehículo en estado de ebriedad o como manejando bajo efecto de drogas tóxicas. Bueno, lo que habría que hacer es, como digo, evitar que siga conduciendo. Deje ahí su vehículo y que le vaya bien. Y luego se le impone una multa o se le priva de la licencia. Pero pues lo que se discute y se critica es que muchas veces, pues por desconocimiento más que todo, y por supuesto que para prevenir cualquier daño mayor, pues se le detiene. Pero pues el análisis crítico es que el tipo penal no responde pues a una detención. Lo más importante de todos estos delitos que hemos visto hasta este momento, es que todos son de acción pública. ¿Qué son delitos de acción pública? Aquellos que el Estado, a través del Ministerio Público, persigue, investiga y acusa de oficio. No necesita de instancia de parte interesada o de que la parte ofendida vaya a poner una denuncia. El Estado, a través del órgano encargado, pues con plena autonomía para perseguir, para investigar y perseguir, que es el Ministerio Público, lo puede o lo debe hacer de oficio. Esa es, digamos, como la característica de todos estos delitos que hemos visto hasta este momento. Y luego, pues, llegamos a la agenda que les hicieron llegar, pues, para la sesión de hoy. Y esto es lo que lo que más nos interesa para la clase de hoy. Delitos contra el honor. En cuanto al bien jurídico tutelado, acá el bien jurídico tutelado es el honor de las personas. Pero estos delitos tienen una característica muy especial, que son delitos de acción privada. Eso, por favor, tomarlo muy en cuenta. ¿Qué quiere decir que la calumnia, la injuria y la difamación son delitos de acción privada? Que el Estado, a través del Ministerio Público, no los puede perseguir de oficio. Lo que sí puede hacer, por ejemplo, en los homicidios o en los delitos contra la integridad de la persona, en todos los delitos que hemos visto hasta ahora. Pero estos delitos contra el honor tienen la característica especial que son delitos de acción privada. Y para esto nos remitimos a una serie de disposiciones comunes para estos delitos. Pero antes, una vez hecha la aclaración y antes de ver estas disposiciones comunes, valdría la pena que les quede muy claro el bien jurídico tutelado. El bien jurídico protegido es el honor de las personas. Y estamos hablando de personas individuales. No estamos hablando de personas jurídicas, sociales y colectivas. No estamos hablando de personas fallecidas, de muertos, de difuntos. Esto no es el caso. Aquí el honor es específico para las personas individuales, las personas vivas. Ahora, ¿qué es el honor? Y eso pues se discute mucho en la doctrina respecto del mismo, pero ha habido unidad de criterios desde hace muchos años en la doctrina que el honor como bien jurídico protegido o como bien jurídico tutelado en esta clase de delitos hay que dividirlo desde el punto de vista penal, estoy hablando, porque ese es nuestro curso desde el punto de vista estrictamente penal,
hay que dividir el honor en dos tipos, o ver el honor desde dos puntos de vista. El honor desde el punto de vista objetivo y el honor desde el punto de vista subjetivo. ¿Por qué es importante que veamos el honor desde el punto de vista objetivo y subjetivo? Por una característica básica. Por ejemplo, cuando hablamos de calumnia, vamos a ver que lo que se pone en riesgo o en peligro o lo que se atenta es el honor objetivo de las personas. Contrario sensu. Si hablamos de injuria, ya vamos a ver de qué se trata cada una de ellas. El bien jurídico tutelado en la injuria es el honor subjetivo. Entonces tenemos que saber qué es uno y qué es el otro. Entonces, para efectos de determinar uno del otro, ¿a qué se refiere el honor objetivo? Objetivo. El honor objetivo está constituido por la apreciación de manera muy práctica, muy sencilla para que lo entiendan. El honor objetivo se refiere a la apreciación que tienen los demás o las demás personas de nosotros mismos. Es decir, el honor objetivo es parte de nuestra reputación. El honor objetivo es parte de nuestro prestigio. El honor objetivo se caracteriza porque son de apreciaciones exógenas. ¿Qué quiere decir esto? Son apreciaciones que vienen de afuera hacia nosotros, vienen de afuera. Las consideraciones, las apreciaciones que pueda hacer cualquier persona de nosotros es parte de nuestro honor objetivo. Pues las personas hablan de otras personas, se refieren a ellas bien o mal. Ese es honor objetivo. Es lo que los otros dicen, consideran, aprecian de nosotros. No importa si sea malo o bueno, pero eso es parte del honor objetivo. O sea, el honor objetivo es parte de la reputación que cada una de las personas tiene. Ese prestigio, llamémosle así entre comillas, forma parte del honor objetivo. ¿Por qué? Porque son consideraciones, apreciaciones de manera exógena que hacen las personas de nosotros mismos. Es decir, vienen de afuera hacia adentro. Y eso es lo que vamos a ver que en un momento dado se va a afectar en los delitos de calumnia. Contrario sensu, el honor subjetivo es la facultad, el derecho que cada uno de nosotros, que cada una de las personas tiene de apreciar sus propios atributos, sus propios valores, y por qué no decirlo, dicen los tratadistas, de apreciar sus propios defectos. Pues. Es decir, cuando se habla del honor subjetivo, es endógeno, es decir, está dentro de nosotros mismos, no viene de afuera, no es lo que los otros dicen de nosotros, es lo que nosotros apreciamos de nosotros mismos. Honor subjetivo. De tal manera que todos tienen, es más, es decir, si hablamos coloquialmente, dice, todos tenemos nuestro corazoncito. ¿Han oído hablar y decir ustedes eso? Sí, cuando se dice todos tenemos nuestro corazoncito, se está refiriendo al honor subjetivo, a la facultad, al derecho que cada uno de nosotros tiene de apreciarse a sí mismo, de apreciar sus atributos, de apreciar sus cualidades, de apreciar sus propios defectos, si ustedes quieren. Eso es parte del honor subjetivo. Así es que esa es la manera como se divide el honor cuando se ataca
el mismo a través de la calumnia, el objetivo, a través de la injuria, el subjetivo. Y luego vamos a explicar a qué se refiere la difamación y cada uno de estos dos delitos. Pero vale la pena tal vez ver algunas disposiciones comunes de esos delitos. Digamos, cómo se comete, cómo se puede cometer una calumnia, una injuria o una difamación. No solo a través de manifestaciones, de acciones, sino que vean lo que dice el artículo 167. Se comete el delito de calumnia, de injuria o difamación, no solo manifiestamente, diciendo o haciendo algo, sino también por alegorías, dibujos, caricaturas, fotografías, emblemas, alusiones o cualquier otro medio similar a los anteriores. Eso es bien importante tenerlo claro. Es decir, cuáles son los medios o los modos de comisión del delito. No solo se puede hacer a través de decir algo, a través de accionar contra una persona. También se puede atentar contra el honor a través, dice, de alegorías, dibujos, características, fotografías, emblemas, alusiones o cualquier otro medio similar a las anteriores. Esto es bastante discutible, aún y cuando el Código Penal guatemalteco es bastante claro en esto, en cuanto a los modos de comisión. Digamos que hay una interpretación auténtica, porque fue el mismo legislador que cuando creó la figura delictiva dejó claramente establecido que para calumniar, injuriar o difamar no solo se hace a través de acciones, también a través de alegorías, dibujos, caricaturas, fotografías, emblemas o alusiones o cualquier otro medio similar o anterior, y eso es lo discutible. Cualquier otro medio similar o anterior. En una discusión que tuvimos hace algún tiempo en un congreso internacional respecto de este tipo de delitos, se decía hasta qué punto, por ejemplo, se puede agredir el honor de una persona, de una dama, por ejemplo, de una mujer, cuando abruptamente un hombre, un varón, toca los pechos de ella. Fíjense qué interesante la discusión que se dio. Ahora, eso es una agresión sexual y ya vamos a llegar. Después de esto, la próxima agenda precisamente se refiere a los delitos contra la indemnidad, la libertad y la indemnidad sexuales de las personas. Esa es nuestra próxima agenda. Y ahí vamos a ver lo que es la agresión sexual. Quien con violencia física o psicológica realice actos sexuales o eróticos a otra persona. Violencia física o psicológica. Pero la discusión es si tocar, si un varón abruptamente, por supuesto, sin tener ninguna autorización, claro estaba, es decir, por eso se dice abruptamente, repentinamente, pues abusivamente, para que quedemos más claros, y esto se da muchas veces, por ejemplo, en los autobuses, en los buses urbanos, cuando hay mucha apretación de gente, pues algunos pues abusivamente pues pueden tocar digamos alguna de las partes del cuerpo de una persona. Y la discusión era, bueno, ¿qué es? ¿Se atenta contra el honor? Y la discusión es, bueno, depende qué se toque. Si lo que le toca son los pies o la rodilla, no es lo mismo que tocarle los pechos. Bueno, ¿y qué pasa si le toca los glúteos, por ejemplo? Y vean qué interesante. La discusión esta llevó a algo que es muy importante. Depende otra vez de esa primera fase del itercriminis, del que hemos hablado, del elemento subjetivo. Es decir, ¿cuál era el objetivo
cuál era la intención, cuál era el móvil del sujeto. Y ahí está la distinción, porque la verdad es que tocar abrupta o abusivamente los pechos a una dama, por ejemplo, ¿es un delito contra el honor o es un delito contra la seguridad sexual? Todo depende, dicen ellos, dicen los tratadistas, realmente cuál era la intención. Es decir, si la intención es erótica, si el fin es sexual, es una agresión sexual, pero puede ser que se toque los pechos de una dama, de una mujer, solo con el fin de burlarse de ella, de hacerla sentir mal. En ese caso, habrá un atentado contra su honor. O podríamos hablar incluso, esa es la discusión y depende del caso, de un concurso ideal, de una agresión sexual con un delito contra el honor. Ahora, ¿cuál? Vean qué interesante es esto, pero obviamente que primero vamos a explicar qué debe entenderse por cada uno de estos delitos. Ahorita solo estoy hablando de los modos de comisión. Luego, en el artículo 168, habla sobre la cesación de procedimiento. Cesará la tramitación del proceso por calumnia, injuria o difamación, primero, si el acusado se retractare públicamente antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo y el ofendido aceptare la retractación. Si en la audiencia, en la primera audiencia, el sujeto activo se retracta frente al juez de manera pública y el ofendido acepta esa retractación, esas disculpas, puede ser que hasta ahí llegue, porque es un delito de acción privada. Luego dice, si tratándose de calumnia o injurias encubiertas o equívocas, el acusado diere explicaciones satisfactorias antes de contestar la querella. Es decir, por ejemplo, si él explica que no es esa persona a quien estaba ofendiendo, ni tenía pues esa intención. Esta disposición, dice, no es aplicable cuando la imputación ha sido dirigida contra un funcionario público. Y el régimen de la acción del 169 que me interesaba es, acá, oigan lo que dice, solo pueden ser perseguidos por acusación de parte agraviada, o sea, de parte interesada, los delitos de calumnia, injuria o difamación, salvo cuando la ofensa se dirija contra funcionario, autoridad pública o instituciones del Estado. O sea, si la calumnia o injuria o difamación es contra un particular, solo podrá iniciarse el proceso penal si hay denuncia de parte interesada, del agraviado, excepto pues cuando se trate de funcionarios o autoridad pública. Para este efecto también se reputan autoridad los jefes de Estado o los representantes diplomáticos de naciones amigas o aliadas y las demás personas que según las reglas del derecho internacional deben comprenderse en esta disposición. En este caso solo podrá procederse a exiatativa del Ministerio Público, como que fuera un delito de acción pública. Luego en el 170 habla de la autorización judicial. Nadie podrá deducir acción de calumnia o injuria causadas en juicio sin previa autorización del juez o tribunal. Es decir, si se trata de alguien que vaya a quejarse ante un juez de que se le calumnió, se le difamó o se le injurió dentro de un proceso, dentro de un juicio cualquiera que sea, esto solo podrá hacerse siempre y cuando haya autorización del juez que estaba presidiendo el juicio de que se trate. Es importante el 171 cuando habla de la ofensa a la memoria de un difunto. Cuando se ofendiere la memoria de un difunto, la acción por calumnia, injuria o difamación corresponde al cónyuge, cualquiera de los ascendientes o descendientes, hermanos, difuntos o al heredero del mismo. Esto por lo que les dije, porque el honor, tanto objetivo como subjetivo, solo lo pueden tener los vivos, las personas individuales vivas.
Si se trata de un difunto, pues un muerto ya no tiene honor. Pero si se afecta la memoria de un difunto, entonces pueden iniciar la acción por la ofensa a la memoria sus parientes dentro de los grados de ley, cónyuge o ascendientes o descendientes. Eso es lo que quiere decir el 171. Y la extinción de la pena del 172. El perdón de la parte ofendida, si la parte ofendida perdona, se extingue la responsabilidad penal o la pena en los delitos de calumnia, injuria y difamación contra particulares. Claro, como son delitos de acción puramente privada, si hay perdón de parte del ofendido, se extingue la responsabilidad penal. Esas son disposiciones que son comunes. Ahora veamos en qué consiste cada uno de estos delitos, que es lo más importante. Previo a eso, tal vez vale la pena decir que en principio se consideraba, o algunos tratadistas podían haber considerado que el delito tipo, el delictipus penal, es la figura central de esta clase de delitos contra el honor, era la calumnia. Sin embargo, hay unidad de criterio en la doctrina y en los tratadistas, que el delito tipo, la figura central de estos delitos es la injuria, no la calumnia. O sea, la figura central, la figura tipo. Muy bien. Vamos nosotros a explicar estos delitos siguiendo el orden que tiene el Código Penal nuestro. Cuando habla de los delitos contra el honor, se habla de la calumnia, injuria y difamación. El 159 principia con la calumnia. ¿Qué es una calumnia? Y bien vale la pena explicarlo porque no es tan sencillo. Vean ustedes cómo es de fácil. Ustedes habrán oído decir muchas veces, es que me estás calumniando y te voy a ir a demandar o te voy a procesar o te voy a denunciar porque esa es una calumnia. Miren, para que haya una calumnia tienen que llenarse una serie de requisitos. En primer lugar, en la calumnia se trata de una ofensa al honor de una persona, al honor objetivo. Es decir, que la calumnia se puede dar por la apreciación, la expresión, la acción que venga de otra persona para nosotros. Es decir, en la calumnia se afecta el honor objetivo. Es decir, es lo que los otros, o sea, las personas de afuera piensan de nosotros. Ahora, en la calumnia lo que se trata es de la imputación de un delito. En primer lugar, debe haber una falsa imputación. Es la falsa imputación de un delito, pero no de cualquier delito. En los elementos de la calumnia vemos que primero se trata de imputar falsamente la comisión de un delito. En primer lugar, tiene que ser delito. En segundo lugar, tiene que ser un delito que sea perseguible de oficio, no cualquier delito. Es más, podemos dividirlo en tres. Primero, una falsa imputación. Segundo, que esa falsa imputación sea de un delito. Y tercero, que ese delito sea única y exclusivamente perseguible de oficio. Yo les explicaba a los compañeros cuando estábamos en la clase en las aulas universitarias. Por ejemplo, muchas veces algún profesor podría decirle a uno de los muchachos que era un irresponsable, que era un total irresponsable, un haragán, o con esas palabras. Pero este muchacho a quien el profesor le estaba diciendo eso, era el mejor estudiante, no del aula, ni del semestre, sino que el mejor estudiante de la Facultad de Derecho. Pero el profesor lo estaba poniendo en mal y dijo ante todos que era un irresponsable y un haragán.
Entonces la pregunta es, ¿habrá una calumnia? Entonces se examina todos los elementos. En primer lugar, ¿qué está afectando? Bueno, podría afectar el honor objetivo, porque es la percepción que viene de afuera hacia adentro. El profesor se lo dice al estudiante. Entonces, hay afectación, digamos, del honor objetivo, pero veamos los elementos constitutivos. El primero, que es que se trate de una falsa imputación. En este caso, se llena el requisito. Es una falsa imputación, porque todos conocen o saben que este muchacho es el mejor estudiante de la facultad. Entonces es una falsa imputación. Se llena el primer requisito. Pues segundo requisito, que esa imputación sea constitutiva de delito. Ahí ya no es. En son de broma les decía yo, desgraciadamente la irresponsabilidad y la haraganería no son delitos. Entonces ahí ya no hay calumnia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es una falsa imputación, eso sí se llena, pero no es de un delito, porque el ser haragán o irresponsable, desafortunadamente, si ustedes quieren verlo así, no es delito en nuestro país. Pues. Entonces ahí ya no hay calumnia, ahí se perdió la calumnia. Tienen que ser tres elementos, una falsa imputación, pero que esa falsa imputación sea constitutiva de un delito y que ese delito sea perseguible de oficio, no cualquier delito. Puede ser que alguien le diga a otro, mira, sos un irresponsable porque tenés aguantando hambre a tus hijos y andás malgastándote el dinero, lo poco que ganás, y tus hijos están aguantando hambre, etcétera, etcétera. Entonces dice, mira, me estás calumniando, porque yo soy muy responsable, que a mis hijos no le faltan nada. Entonces veamos si hay una calumnia ahí. ¿Hay una falsa imputación? Tal vez sí, porque a sus hijos no le falta nada, porque él les provee de todo. ¿Y esa falsa imputación es de un delito? Sí, probablemente sea de asistencia económica. Ahora, la situación es si la negación de asistencia económica es un delito de acción pública. Y eso es lo discutible. Porque en la jurisprudencia se ha sentado que la negación de asistencia económica sí es un delito, pero es un delito de acción privada. El delito de acción privada es que necesita de parte interesada, aunque eso es un poco discutible. Pero en todo caso, fíjense bien lo que estamos analizando. Si hay calumnia, tiene que haber tres elementos constitutivos de manera incluyente. ¿Qué quiere decir incluyente? Incluyente quiere que deben darse los tres. ¿Qué pasa si Juan le dice a Pedro que Pedro es un ladrón? Y Pedro se siente ofendido, porque frente a todos en la clase, Juan le dijo que era un ladrón. Y él dice, yo nunca he robado absolutamente nada. Y esto no solo me ha ofendido, sino él me está calumniando. Va con su abogado y le dice, mire, ¿qué puedo hacer? Me trataron de ladrón en la clase. Entonces veamos. Hay una falsa imputación porque yo nunca he robado. Eso es falso. Esa falsa imputación es de un delito. Claro, me están diciendo que soy un ladrón. Es la falsa imputación de un robo. Ahora, tercero, ¿ese delito es perseguible de oficio? Sí, el robo es perseguible de oficio. Es decir, el decirle a otro que es un ladrón, eso sí es constitutivo de calumnia. O el decirle a otro que es un asesino, por ejemplo. Pues si él nunca ha matado a nadie, ¿sí? Y se siente ofendido en su honor objetivo, porque nunca ha dado muerte a nadie, nunca ha robado nada, y son delitos, pues tanto el homicidio como el robo, pero son delitos perseguibles de oficio. Entonces, ahí sí hay calumnia. ¿Les ha quedado claro? Tienen que darse los tres elementos. Y esos elementos son incluyentes.
Ahora, sigamos adelante. Ante una situación de esas, esta persona que ha sido tratada de ladrón se siente ofendido. Él busca a su abogado y presenta una querella. Dijimos que era Pedro, el ofendido, y Juan, el ofensor. Su abogado presenta una querella penal. Obviamente las querellas son penales, valga la redundancia, contra Juan por el delito de calumnia, porque lo trató de ladrón en la clase frente a todos. Y él se sintió ofendido en su honor objetivo. En la primera audiencia que hace el juez de la causa, estando las partes presentes, le dice a Juan: el señor Juan, usted está siendo querellado acá por Pedro, que está acá presente, porque usted lo trató de ladrón. Él se siente ofendido porque él dice que nunca ha robado y que usted lo puso en vergüenza frente a todos los compañeros. ¿Qué tiene que decir? Le da la palabra a Juan y Juan le dice: señor juez, efectivamente, yo le dije a Pedro frente a todos los compañeros que él era un ladrón. Y se lo repito aquí ante usted. Y no solo eso, aquí le traigo las pruebas. Aquí le traigo las pruebas para demostrarle que Pedro es ladrón. Y las pruebas son documentales. Mire qué delicado esto. Ante una situación de esta naturaleza, se da lo que se llama la exceptio veritatis. En ese momento, la excepción de verdad. ¿Qué quiere decir la exceptio veritatis, la excepción de verdad? Si al juez se le demuestra ahí que efectivamente Pedro es un ladrón, el juez debe dejar, obviamente, en inmediata libertad, bueno, aunque no está detenido, es una primera audiencia, pero debe liberarlo de responsabilidad penal a Juan, que era el acusado, y debe iniciar proceso penal a Pedro, que era el ofendido. Miren qué delicado es esto. Esa es la exceptio veritatis que está en el artículo 160 y que se llama veracidad de la imputación. En el caso del artículo anterior, o sea, leamos, no leer la calumnia. Es calumnia la falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. El responsable de calumnia será sancionado con prisión de 4 meses a 2 años y multa de 50 a 200 quetzales. El 160 dice: veracidad de la imputación. En el caso del artículo anterior, el acusado de calumnia quedará exento de toda responsabilidad penal, probando la veracidad de la imputación. O sea, el que llegó acusado al juzgado queda exento de toda responsabilidad, pero como el robo es un delito de oficio, el juez debe certificarlo conducente inmediatamente e iniciar un proceso contra el otro, que llegó como ofendido. Y entonces muchas veces se dice que la gente dice: mira, te voy a llevar al juzgado y te voy a, porque me estás calumniando, pero no lo hacen. Dice. Pues, ¿qué pasa si uno demuestra que efectivamente es cierto lo que les está diciendo? Entonces, por la exceptio veritatis, pues se convierte al revés, ¿no? El que llegó como ofendido queda como acusado. Eso es lo que podemos decir respecto de la calumnia. Vean que la calumnia entonces no es tan fácil. Para que haya una calumnia tiene que llenarse esos requisitos. Atentarse contra el honor objetivo, que se trata de una falsa imputación, que esa falsa imputación sea constitutiva de un delito y que ese delito sea constitutivo de oficio, sea perseguible de oficio. Eso es lo que respecto de la calumnia. Ahora, vamos a ver la injuria. En la injuria del 161, ahí lo que se afecta es el honor subjetivo. Ahí es el honor propio.
el que viene de adentro. Y dice el artículo 161, es injuria toda expresión o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. El responsable de injuria será sancionado con prisión de 2 meses a 1 año. O sea, en la injuria hay una expresión o una acción, pero esa expresión o acción es ejecutada en deshonra, en descrédito o en menosprecio de la persona, por ejemplo. Entonces, aquí lo que se está atacando es el honor subjetivo de la persona. Es el honor subjetivo. Esto se da mucho con los apodos, por ejemplo, para que puedan tener ustedes una cosa tan, pues tan común y tan sencilla. Por ejemplo, muchas veces al que utiliza lentes como servidor, en este caso, para leer y con mucha graduación, le dicen, por ejemplo, choco. Es una manera de hablar, pero fíjense bien, en la injuria tiene que haber una expresión o acción en descrédito o deshonra, pero que efectivamente afecte el honor objetivo de las personas. Porque si esta persona o si alguien es bajito en el grupo, le dicen el sapo, por ejemplo, son apodos, porque si es muy bajito, sapo, porque no mira bien, choco. Pero si es un grupo de amigos, es más, el choco, pues ya está acostumbrado y hasta se siente bien que sus amigos, los del grupo, sus amigos del grupo le llaman así. El día en que le dicen, mira vos Roberto, y no le dijeron Choco, se siente mal. O sea, porque para él el hecho que le den el sobrenombre es parte de la amistad. Ah, bueno, pero ese es de su grupo. Pero ¿qué pasa si quien se lo dice es el otra persona, de otra aula, que nada tiene que ver con él? Y él se siente ofendido. Se siente ofendido porque le dijeron eso. Si él se siente ofendido, si se siente ofendido, presenta una querella. Presenta una querella ante el juez penal por el delito de injuria, por esta expresión que le causó pues descrédito, deshonra o menosprecio a su persona en su honor subjetivo. Y el juez en la audiencia le dice, mire, usted está acá, pues querellado por el señor acá presente, porque usted le llamó Choco. Y él le dice, señor juez, efectivamente así fue. Yo le dije que echa Choco, porque él no mira. Y aquí traigo las pruebas. Le traigo los certificados médicos oftalmológicos que hace constar que él no ve. Por eso es que yo le dije así. O sea, que yo le estoy diciendo lo que es la verdad. No le estoy mintiendo. Oigan, aún que él demuestre que es cierto lo que está diciendo, aquí en la injuria no opera la exceptio veritatis. Aquí no opera la exceptio veritatis. En la calumnia sí operó. Cuando el sujeto demostró que le había hecho ladrón y que lo volvía a decir y que lo demostraba con pruebas documentales, y con eso lo eximieron de responsabilidad penal. Pero en el caso de la injuria, aunque él demuestre eso, nadie tiene derecho a decírselo despectivamente. Nadie. Mire que viene a presentar una denuncia, una querella por usted, porque por
injuria porque usted le dijo sapo. Pues sí, le dije porque mide menos de 1,50 m, mide 1,40 m. Y todos medimos de 1,60 para arriba en el agua. Aún así, no hay ningún derecho. Ahí no opera la exceptio veritatis, es lo que quiero que me entiendan, compañeros. Ahí no opera la exceptio veritatis. No opera la exceptio veritatis. O sea, nadie tiene derecho a faltarle el respeto, a menospreciar o a trastocar el honor subjetivo de otra persona. Esa es la injuria. Entonces, como les decía, cuando un sujeto abusivamente, inesperadamente toca los pechos a una dama. Entonces, la discusión en la doctrina es, ¿esto es una injuria o esto es una agresión sexual? Y ya les digo, todo depende el análisis que se haga de la situación, de la primera fase del intercrimen, ¿qué quería el sujeto activo? Si el sujeto activo lo que hizo era para burlarse de esta dama, para hacerla sentir mal en el bus frente a todos o en la clase frente a tus compañeros, no era con un fin lúbrico o libidinoso, pues. Entonces, más que una agresión sexual, es una agresión contra el honor subjetivo, obviamente, de ella. Entonces, vean lo importante que es y la discusión que se da. Entonces, la exceptio veritatis solo opera en la calumnia, no opera en la injuria. Ahora, ¿a qué se refiere la difamación? En la difamación, para ser muy concretos, son los elementos de la calumnia y los elementos de la injuria. O sea, que puede haber una difamación calumniosa o una difamación injuriosa, depende qué es lo que se haya dicho. Lo que hace que la difamación sea difamación es que se hace utilizando medios de comunicación social. No es lo mismo que Juan le diga a Pedro que es ladrón en la clase frente a 30 estudiantes, si se lo dice pues por medio de la radio, la prensa o la televisión. ¿Me entienden? No es lo mismo que se le diga un apodo a alguien, ¿no? Por medio frente a sus compañeros, si se lo dice utilizando medios de comunicación. Y cuando digo medios de comunicación, no necesariamente es la radio, la prensa y la televisión. Lo que pasa es que son los más comunes. Pero un medio de comunicación social en masa pueden ser incluso los papelitos, pues. Pues un medio de comunicación. Entonces, ¿qué pasa si alguien le dice a otro que es ladrón, pero se lo hace saber a través de panfletos, de papelitos, que se le reparte a toda la gente? No está utilizando la radio, ni la prensa, ni la televisión, pero es suficiente para eso. Entonces hay otro elemento, que se utilicen medios de comunicación en masa, o de comunicación social. Pero hay otro elemento muy importante, y el elemento muy importante es que se afecte el medio social en el que vive, en el que se desenvuelve, en el que se desarrolla el sujeto pasivo. ¿Qué pasa si Juan le dice a Pedro que es un ladrón? Juan y Pedro son guatemaltecos, pero Juan le dice a Pedro que es un ladrón utilizando la radio, pero de Pekín. Imagínense ustedes, o en China, y lo hace allá. Eso no sería un delito de difamación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay una difamación, hay una calumnia,
porque está diciendo que es un ladrón, no siendo, pero si bien es cierto, utilizó la radio para hacerlo, pero la radio no es dentro del medio social en el que él se desenvuelve o se desarrolla. No fue en Guatemala, pues. Lo fue a hacer en una radio a China. Entonces tiene que afectar, esa es otra característica de la difamación, debe afectar definitivamente el medio donde vive o se desarrolla el sujeto pasivo. Dice, hay delito de difamación cuando las imputaciones constitutivas de calumnia o injuria, o sea, pueden ser los elementos de la injuria y la calumnia, se hicieren en forma o por medio de divulgación que puedan provocar odio o descrédito o que menoscaben el honor, la dignidad o el decoro del ofendido ante la sociedad, pero es ante su sociedad, ¿verdad? Ante su sociedad. Luego en las publicaciones de ofensas dice, quien a sabiendas reprodujere por cualquier medio injurias o calumnias inferidas por otro, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. No incurre en el delito de calumnia, injuria o difamación siempre que no haya obrado por interés o con ánimo de perjudicar. 1. Quien manifestare técnicamente su parecer sobre alguna producción literaria, artística o científica. Ahí no hay calumnia. Y 2. Quien por razón de cometido expresare su juicio sobre la capacidad, instrucción, aptitud o conducta de otra persona. Estas son excepciones para que no se puedan cometer ese tipo de delitos. En todo caso, pues les ha quedado muy claro. ¿Cuáles son los elementos de la calumnia? Ahí tiene que haber una falsa imputación de un delito y que ese delito dé lugar al procedimiento de oficio. Ahí opera la excepción de verdad, si se demuestra que es cierto lo que digo. Luego, en la injuria, son acciones o expresiones en deshonra, en descrédito de una persona. Pero aquí no opera la exceptio veritatis. Aun y cuando sea cierto lo que se le dice, hay algo que es muy importante en la injuria. Es necesario, dice la doctrina y la jurisprudencia, que el ofendido se sienta como tal, que la persona efectivamente se sienta ofendida, porque puede ser que sea el mismo apodo que le están diciendo 2 personas, pero cuando se lo dijo a una persona, porque esa es otra cosa. Mire, yo le dije a él que era Choco, porque así le llaman todos sus compañeros, pues así le llamé yo. Pero él se sintió ofendido cuando se lo dijo él, porque él no es su amigo, porque no es su compañero. Es decir, el hecho de que los demás le digan así y él lo acepte, no quiere decir que no haya delito si se lo dice otra persona con quien él no tenga una buena relación. Lo importante acá, para que se dé el delito de injuria, es que el sujeto pasivo, el ofendido, efectivamente se sienta ofendido, porque puede ser que sea lo mismo que le dijo uno y que le dijo otro, pero solo hay injuria cuando él efectivamente se ofende. Si no se ofende, obviamente no hay injuria. Y en la difamación son los mismos elementos de la calumnia, los mismos de la injuria, solo que se utilizan medios de comunicación social. Y esos medios de comunicación social no necesariamente, les decía, estoy hablando de radio, prensa o televisión, puede ser cualquier otro medio, pero de comunicación social en masa, pero tiene que ser que se afecte el medio de convivencia de él, es decir, que sea su medio, pues, porque si van a decir una cosa de él, pero lo van a decir a otro país donde nadie lo conoce, obviamente que no se da el delito. Muy bien, esto es lo que a grandes rasgos pues podemos decir respecto de este tema muy importante, que se trata de delitos eminentemente de acción privada. Estos delitos son de acción privada, necesitan de denuncia o de querella de parte interesada para que se puedan perseguir. Estos delitos de injuria, calumnia y difamación no se pueden perseguir de oficio por parte del Estado. Tiene que haber una denuncia, una querella
de parte del ofendido. Estas son lo que podemos decir, y el próximo día pues principiamos ya con los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual de las personas. Regularmente en nuestro primer parcial llegaba hasta aquí, pero hoy pues vamos muy bien, vamos avanzando muy bien, y nuestro primer parcial lo tenemos el 28 me parece de agosto, así es que todavía tenemos 1 o 2 clases más antes de empezar los primeros parciales, y el primer parcial nuestro va a llegar hasta el delito que veamos antes. O sea, les cuento pues que regularmente hasta los delitos contra el honor lo teníamos, pero ahora pues vamos muy bien, vamos avanzando bien y podemos incluir los delitos de tipo sexual. Así es que esto lo vamos a ir platicando en lo que avancemos la próxima semana, ya que el 28, si no estoy mal, es nuestro primer parcial. Que estén muy bien, feliz tarde y espero que haya quedado muy clara la clase. Que estén bien. Gracias, licenciado. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde, doctor. Adiós. Tarde, doctor. Feliz tarde, doctor.